¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a esta Quinta Esquina aquí en la 8 Valladolid, este programa de actualidad como siempre pegado a las últimas informaciones y hoy vamos a demostrarlo una noche más. Antes de dar la bienvenida a nuestro invitado voy a saludar a quienes me acompañan en esta noche. Manuel Centeno, muchísimas gracias por estar conmigo en esta noche. Encantado. Como responsable director del programa Al Volante, enseguida van a saber por qué, y a mi derecha preparado también Pablo Lago, director del Mundo Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Y ya preparado con nosotros Ángel Fernández, presidente de la Asociación de Gasolineras de Valladolid y de Palencia. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Me imagino que ya se han hecho una idea a nuestros espectadores por qué le hemos invitado en esta noche, porque hay muchas cuestiones, muchas dudas y muchas expectativas a las que dar respuestas en esta noche. Antes de comenzar, vamos a ver unas imágenes que hemos grabado esta misma mañana en una gasolinera aquí en Valladolid. Es el gasóleo a 1,975 euros. Una cifra, bueno, pues que llama la atención, que no es habitual. Ángel, hace tan solo unas semanas, cuando explotó todo el conflicto en Oriente Medio, pudimos hablar también con usted, nos hablaba de tranquilidad, de precaución y de que era posible que la estabilización, bueno, pues llegara rápidamente. Ha pasado una semana, ese conflicto de momento no tiene solución. No sé, en este punto si ya podemos hablar de próxima estabilización de precios del carburante, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo. Bueno, yo creo que en el momento que estamos actualmente nadie sabe lo que va a ocurrir. Estamos en unos momentos en que cada hora tenemos una noticia diferente que hace que en este sector, que ahora hay mucha incertidumbre y la incertidumbre genera volatilidad y es lo que está ocurriendo. Bueno, habéis puesto un caso de 1,975 que yo creo que también es un caso extremo, que a lo mejor no es la media del precio que está actualmente. Sí, bueno, por ilustrar que realmente, pero es un caso real, es decir, sí, es un precio real. Vamos a ir analizando esta situación, si os parece, compañeros, bueno, pues esos altos precios en los combustibles, en las gasolinas, que están poniendo todo patas arriba en los distintos sectores relacionados con la automoción. Sí, además venimos de una época de mucha tranquilidad en la que prácticamente no fluctuaba el precio de los combustibles. Y ahora pues se lo agradecemos a Donald Trump y a Netanyahu, que nos han elevado el precio del barril del petróleo y hasta dónde llegamos. Pero lo que a la gente le cuesta entender, lo que es difícil de asumir, porque a la gente o no tenemos la información correcta o no sabemos a qué obedece, ¿por qué de repente el barril sube de un día para otro y cuando bajan los precios tarda tanto en bajar? Quiero decir, ¿por qué enseguida en las gasolineras se repercuten las subidas cuando se supone que debe haber una reserva de un precio o de un combustible que se ha comprado a un precio y de repente esto cambia de un día para otro, pero luego cuando el barril baja, hasta que eso se repercute en el usuario tarda tanto? Bueno, primeramente yo quiero aclarar que yo represento las estaciones de servicio, que al final somos los intermediarios. Una cosa son los mayoristas, que son los operadores, que son los que realmente producen y ponen el precio. Nosotros, en función de cómo se compra, vendemos. Por ejemplo, cuando hablamos hace una semana, estamos en una situación de caos. Una situación de caos en que todo el mundo iba a la estación de servicio a suministrarse, teníamos colas, las ventas se incrementaron en un 50%. ¿Eso qué hace? Que nuestros estocajes, si nos suele durar 3 días, nos duran un día y medio. ¿Qué pasa? En un día y medio tenemos que reponer al precio que está en el mercado, que nos marcan los operadores. Luego entonces nosotros tenemos que subir el precio. Aparte de eso, también hay que tener en cuenta el precio de coste de reposición. Al final estamos hablando de empresas pequeñas, familiares, incluso autónomos, los que están gestionando estaciones de servicio, que si hoy están vendiendo el combustible, por ejemplo, como estamos vendiéndolo a 1,47 y ellos lo van a comprar a los 2 días a 1,60, no tienen tampoco la capacidad financiera para poder asumir eso. Esas dos variables hacen que suba el precio de una forma tan rápida como queréis, pero también la demanda aumentó muchísimo, estamos hablando de un 50%. Bueno, aparte de Netanyahu y a Trump, también se lo vamos a agradecer al gobierno criminal de los ayatolas, que es el que está bombardeando el estrecho de Hormuz y que es el que impide eso, pero en cualquier caso ninguno de los tres son responsables de la situación que está pasando de forma inmediata. Aquí lo que hay es, principalmente,
Usted es muy valiente por venir hoy aquí, hay que tener mucha valentía para venir aquí, tal y como están las cosas. Eso es lo primero que hay que decir, que es usted un valiente. Debe ser la nueva CEO esta de Magdaleno, que son muy atrevida y tiene mucho arrojo, pero vamos a ver, hay un proceso especulativo de los primeros días. No me cuenten a mí ninguna cosa rara. Esto se lo voy a explicar con el aceite de girasol. ¿Os acordáis cuando está la guerra de Ucrania, que ya tuvimos una subida también, el aceite de girasol? Fue la última gran subida, por cierto. El mismo aceite de girasol que estaba en los lineales del supermercado, cuando estalla la guerra de Ucrania, pasa de 1,65 a 3 euros. Ahí no hay ninguna repercusión ni de efectos de los costes, ni de efectos de suministro, ni de efectos de nada. Pero yo le voy a poner un ejemplo. La gasolina que yo echo en el surtidor de... Mira, alrededor de este edificio hay unas 5 gasolineras más o menos, hay 3 low cost y 2 de marcas, ¿no? Que he hecho hoy, o que eché hace una semana, era la misma que eché al día siguiente. Yo no entiendo por qué sube 13 céntimos la gasolina que tienen ahí almacenada en el mismo surtidor. No entiendo por qué no hay ninguna repercusión sobre Trump. O sea, Trump no tiene ninguna influencia, ni los ayatolas, ni nadie, ni siquiera lo del estrecho de Hormuz, ni siquiera. Pero además, sobre todo cuando hablamos que es un proceso especulativo, en estos procesos, como pasó en Ucrania, lo que aprovechan son las petroleras, ¿verdad?, las marcas, pero también las gasolineras, para especular y hacer mucha caja, que no se debería hacer, como hicieron los supermercados con el aceite de girasol. En aquel momento hay un proceso especulativo, porque ustedes, los petroleras compran, usted sabe que compran en un mercado de futuros a 3 meses, ¿no? Ya sé que hay una volatilidad del mercado, ya sé que Europa tiene capacidad para producir y para distribuir gasolina, por ejemplo, y no diésel, por eso el efecto de los precios en el diésel está siendo mucho mayor, porque hemos visto un sorpaso del diésel a la gasolina, que es algo que no habíamos visto nunca. Eso tiene la culpa Europa, es evidentemente que tiene la culpa Europa, sí, porque tiene un mercado muy frágil del diésel, un mercado que no lo tiene, por ejemplo, en la gasolina, lo que es la Unión Europea. Claro, y es verdad que ahora van a liberalizar reservas, ¿no? Sí. España va a liberalizar 12 días de reservas, Japón, más o menos. Claro, lo que no se entiende es por qué esto es repetido, por qué no se toman las medidas cuando viene todo esto. Pero insisto, no nos olvidemos del proceso especulativo de las petroleras, que se forran a costa de los ciudadanos. ¿Sabe lo que ocurre aquí? Que mire, tenemos un gobierno donde hay un ministerio de consumo que solo sirve para alicatar el gobierno zombie de Pedro Sánchez, no sirve para nada más, donde los ciudadanos que somos consumidores parece que no tenemos absolutamente ningún derecho, porque el mercado de la competencia y el Ministerio de Consumo le debería tener que poner coto. Mira, ahora hablamos del gobierno. Yo te agradezco este resumen y ahora hablaremos de medidas y del gobierno, pero bueno, estamos hablando ha salido a la palestra especulación. Eso existe, es verdad. ¿En qué medida se acuerdan precios? ¿Habláis entre unos y otros o estáis un poco a ver quién empieza subiendo el precio y vais un poquito sobre la estela? ¿Cómo es este proceso y si de verdad existe esta especulación? Vuelvo a insistir en que vamos a diferenciar lo que es el mayorista operador de lo que somos las estaciones de servicio. Muy importante, muy importante. Repito, nosotros cuando estalló todo esto, las colas hizo que el consumo se aumentara en un 50%. Nuestro estocaje pasó a durarnos 3 días, lo que estamos hablando, 3 días, no más. Y nosotros tuvimos que comprar al precio que en realidad estaba, lo cual el especulador no es el gestor de la estación de servicio, son las operadoras. Muy importante. Que al final yo reconozco que la imagen es el que está en la estación de servicio de las operadoras y el que recibe todos los golpes. Pero en realidad nosotros somos meros intermediarios, que la posición del medio creo que es la peor posición que hay. Estamos entre el consumidor y el operador, que es el especulador. Bueno, un poquito sí, porque usted no me ha contestado a ese gasoil que yo echaba hace 10 días a 1,23 y al día siguiente es el mismo que estaba ahí almacenado y el mismo que se ha comprado a un precio, pues hay un proceso especulador, porque el proceso especulador se produce cuando no hay ningún factor de producción que altere el precio, pues eso se llama especulación, ¿no? No cuando los factores de producción alteran el precio, como puede ser ahora mismo dentro de 3 meses, ¿no? Porque claro, el problema que todo esto, que cuando
Trump y esto acaban con los ayatolas y todo esto, la gasolina no va a caer a plomo. Sabemos que el problema es que no va a caer a plomo como ha subido. De hecho, no bajó después de todo el lío de Ucrania. Que tardó, tardó, pero ya no volvió al 1-1, no sé, vamos. No, eso, si alguien lo ha visto, que me diga dónde. Compañera, eso es un sueño. Hombre, ya. Eso es el agua sin gas. Quiero insistir en que creo que sí que le he explicado por qué nosotros, y creo que hace una semana cuando volvieron a entrevistar a que estuvieron ahí en estas instalaciones, expliqué transmitir tranquilidad y dije que nosotros, la verdad, que habíamos contenido los precios. Correcto, le iba a preguntar, ¿y cómo habíamos contenido los precios? Los precios no, yo le puedo dar los precios de toda la semana, de todos los últimos 12 días, de los 5 surtidores que hay alrededor de este edificio aquí en Parque Sol. Sí, pero hasta el miércoles no se empezó a ver la subida. Exactamente, muy importante. ¿Hasta que el miércoles de cuándo? Exactamente. ¿Hasta el miércoles de cuándo? La semana pasada. El miércoles de la semana pasada. No, hasta el día... Yo te digo que en alguna gasolinera, hasta donde yo he hecho, hasta el miércoles no se subió. El viernes de hace 2 semanas empezó a haber un pequeño repunte de 3 céntimos. Correcto, correcto, claro. Un repunte de 3 céntimos. Mira, si es que son datos objetivos. La semana pasada empezó a subir el lunes otro poquito y el martes otro poquito, ya el repunte más importante. A partir del miércoles. Correcto. Claro. Cuando ya nosotros no pudimos contener el precio porque nosotros tenemos que abastecernos. Es una explicación, es muy sencilla. Yo insisto y vuelvo a insistir. Pasamos el día 27 de febrero, el barril estaba a $72 y el precio en la estación de servicio medio, el gasóleo y diésel, estaba a 1,489. Pero ese barril no está refinado. Escucha, ese barril es el precio a 3 meses. Es el barril que se está comprando, ya lo digo, en un mercado de futuros, que es con el que se producirá la gasolina dentro de 3 meses y tendría que repercutir el precio. Entonces, por eso digo, usted no lo pueden achacarlo a que ha subido el precio del barril, porque esa gasolina está en lo que era antes CLH, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Ahora es eso. Pues le explico, porque es que hay otra confusión en el sector también importante. Una cosa es la cotización del barril, el Brent, y otra cosa la cotización del producto refinado, que son 2 cotizaciones diferentes, que suelen ir parejas a lo largo del tiempo, pero en situaciones extremas como es esta, no van parejas. Así es el Platts del USLD 500, que por ejemplo es la definición que tiene la gasolina. ¿Y el que condiciona el precio? El que condiciona es el que determina el precio del gasóleo, no el barril del Brent. Porque le voy a decir una cosa, hace 2 días el barril Brent había subido a $105 y hoy está a $91 más, si no me equivoco, el último dato que tengo. Y no ha bajado, escuche, y no ha bajado la gasolina, ¿se da cuenta? Cómo es un proceso estamos tomando dos referencias diferentes. Cuando dice que ha subido a 105, no es el que ahora está a 92, porque el barril no ha pasado de 95 hasta ahora. El que estaba a 92... Bueno, estuvo cotizando a 100. Estuvo cotizando puntualmente a $110. En intradía, pero nunca ha cerrado, nunca. En intradía ha estado a 95, hoy está subiendo, o sea, ha subido. Quiero decir que hay que puntualizar. Quiero insistir en que una es la cotización del barril y otra cosa es la cotización del producto refinado, que es la que hace que suelen ir parejas a lo largo del tiempo, pero en situaciones extremas como la actual no van parejas. Y la pregunta, ¿y esto se va a contener y va a empezar a bajar? ¿Se ve algo al final del túnel o vamos a seguir? Pues mire... ¿Qué es lo que diría usted desde la experiencia? Yo, lo que ya comenté en su día, yo dije, y creo que comenté, volviendo un poco a lo que nos subimos, me acuerdo que me comentó su compañera, digo, ¿y cuánto debería ser el precio real del combustible, el gasóleo, ahora mismo? Le dije, tiene que subir el doble de lo que ha subido. Justamente al día siguiente subió más o menos al doble porque ya la situación era insostenible. ¿Qué va a ocurrir? Esto es ahora mismo el que se atreva a decirlo, lees a muchos analistas, escucha y cada uno tiene un criterio diferente. Lo que está claro es que todos coinciden en la duración del conflicto. Si el conflicto perdura en el tiempo, puede traer una situación económica preocupante. Si no perdura en el tiempo, pues se cree que corregirá, como ocurrió con la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania tuvimos una situación muy parecida a esta. Hombre, se supone que entre que se está conteniendo el precio del barril y el Brent, según su teoría, siguiendo la coherencia, claro. Está conteniéndose en este nivel de 95-97. Con la liberación de un montón de reservas para contener el mercado, se supone que, no digo que los precios vayan a bajar, pero por lo menos ya tenían que empezar a refrenarse, ¿no? Porque lleva 12 días de subidas consecutivas. Correcto. ¿Cuánto tiempo queda garantizado el suministro con esta liberación de reservas? Que por cierto es la más fuerte creo que por ley son 63 días, creo recordar, ¿eh? No estoy muy exacto del dato, pero creo que las reservas, los cores que exigen son 63 días, exactamente. El problema que hay es que, por ejemplo, el diésel, que lo tiene que saber la gente, Europa no tiene suficiente reserva, es muy frágil la reserva de diésel de Europa, de la Unión Europea, porque tenemos es el talón de Aquiles. Tenemos las instituciones que tenemos, claro. Y otra cosa, las refinerías europeas son mucho más eficientes en gasolina que en diésel. Esa es una de las explicaciones por qué ha subido más el diésel que la gasolina.
Y también hay que tener en cuenta que el consumo del diésel es el gran consumo, comparado con la gasolina, que es mucho más residual. Tengan en cuenta que el transporte, agricultura, calefacción, marítimo es diésel, cuando la gasolina se utiliza para el consumo particular. A ver, en el proceso especulativo también entra en juego el consumidor, porque usted es consciente que, por ejemplo, en el gasóleo agrícola y en otro gasóleo hubo gente que hizo acopio los primeros días cuando vio el tema, hizo acopio y generó desabastecimiento. ¿Se acuerda? Esto también se explica muy bien con la pandemia. ¿Se acuerda el papel higiénico y el agua? Todo aquello, la gente que ha acopiado de la forma. Pues eso también es un factor importante para la especulación. No deja de influir también en el proceso especulativo, porque evidentemente si faltan reservas, como usted dice, al final es un tema de oferta y demanda. O sea, si la demanda, si la oferta crece muchísimo, la demanda se reduce y genera la especulación. Manuel. Sí, yo quería preguntarle, ustedes al final son los que menos margen tienen de influencia sobre el precio. Quiero decir, más o menos está entre el 40 y 45% el precio de la producción, el resto son impuestos y ustedes tienen un margen de entre el 15-20% más o menos. Menos. Según los últimos datos que yo he podido comprobar. ¿En dónde se podría tocar para, obviamente me va a decir, bajar impuestos? Desde el punto de vista de los que manejan el producto, para que al final no seamos los consumidores los que pagamos siempre todos los desquicios del mercado. Da igual que sea el aceite, que sea la gasolina, que el papel higiénico en la pandemia. Al final los que lo pagamos somos los de siempre. Y nosotros no tenemos ninguna herramienta que nos ayude a defendernos o a protegernos. ¿Dónde hay que tocar para que esto se racionalice? Pues mire, ahora mismo creo que hoy están reunidos el Gobierno con los agentes sociales para determinar cuáles pueden ser las ayudas que se pueden establecer, ¿no? Creo que están reunidos ahora mismo. O sea, que lo pagamos todos. Están reunidos para decir que lo pagamos todos con los impuestos, ¿no? Voy a explicarles lo que nuestra postura y con lo que queremos que sea adecuado. Si el gasóleo A, el más habitual, tiene unos impuestos especiales de hidrocarburos de 0,397, es decir, 40 céntimos, redondeando. 40 céntimos. 40 céntimos de lo que estamos pagando son impuestos especiales. Y aparte tiene un IVA de un 21%, ahí tenemos mucho recorrido. Y es el único caso que un impuesto especial tiene IVA. Al impuesto especial se le carga el IVA también. El único caso que existe. Luego entonces, como han hecho por ejemplo Italia o Portugal, es muy fácil, yo creo, reducir el tipo de IVA y reducir los impuestos especiales. Efecto inmediato. Espero que no lo hagamos como Portugal, porque todavía es más caro el combustible en Portugal que en España. No sé cuál es lo que han hecho Portugal exactamente, pero es bastante más caro repostar en Portugal que en España. Bueno, eso era, ahora mismo eso sigue siendo ahora. La medida que han tomado es reducir el tipo de IVA eso sigue siendo ahora. Ya le digo yo. Bueno, ahí podemos entrar luego en Europa quiere, en España los impuestos especiales de gasolina son un poco inferiores. Ya le digo yo que la gasolina gasolinera de Fuentes de Oñoro, en el límite con Portugal, en Salamanca, que está más o menos 20 céntimos más alta que en Valladolid, lo cual no tiene ningún sentido, o que en Ciudad Rodrigo, que está al lado, vienen todos los portugueses igual que a Tui. Bueno, pues a lo mejor el mercado español es más eficiente, agua se hace mejor. Supongo que será así. El martes se concentraba en todo el sector agrícola, el sector del campo, delante de esta distribuidora de Exolum, y bueno, pues venían un poco a denunciar y a pedir un poco de ayuda, ¿no?, sobre esta situación. A ellos también les ha subido el gasóleo agrícola y se pone también en riesgo la campaña, su trabajo. Y hablaban de que el gobierno volviera a poner estas bonificaciones, estas famosas bonificaciones a la gasolina, que al sector también les trajo un poco de cabeza, porque tardaron en cobrar y no sé si finalmente todo aquello. Y claro, ¿ustedes defenderían ese tipo de ayuda bonificada? Nosotros somos totalmente contrarios a la bonificación, totalmente contrario. Primeramente, creó un caos en el sector, porque de un día a otro, además fue de un día a otro, llegó la bonificación. Ajustar los sistemas informáticos lo fue, y luego había mucha confusión, porque la bonificación era del precio, era una bonificación, pero el IVA había que cobrarle del precio total. O sea que si valía un euro, la bonificación era de 20, el IVA no era de 80, era de 1 euro. ¿Y eso cómo se solucionó? Bueno, pues en los sistemas informáticos al principio muchos errores, muchos problemas, confusión, la gente no entendía los tickets. Hubo muchísimos problemas. ¿Le supuso pérdidas al sector? Sí, y aparte de eso, tuvimos que estar durante un tiempo adelantando ese dinero. Luego sí se establecieron unos mecanismos para los cuales se nos financiaba para eso. Aparte de eso... Pero el gobierno zombie está en no a la guerra.
Ya. Está con chapitas en no a la guerra. En vez de estar en no a la subida de los combustibles, está en no a la guerra. Mientras habrá que despertarle. Y lo van a decirle solucionar con una cosas. reunión con los agentes sociales. Que no sé qué pintan los agentes sociales en esto. Porque esto de que todo tenga que ver una reunión con los agentes sociales, oiga, eso va mucho más allá que los agentes sociales. ¿Por qué no es están una decisión ustedes? de gobierno. Ya no estamos nosotros. Mira, yo estoy aquí Hombre, ahora mismo. Yo estoy aquí ahora mismo. Ustedes estarán, porque son patronal. Supongo que los agentes sociales son sindicatos y patronal. Supongo que estará Pero la parece que Confederación Española en Madrid. Parece que la vida representada. solo le compete a los sindicatos y a la patronal en este país. Ya, pues a mí nosotros. En cualquier caso, Pero quería insistir en lo de la bonificación porque es muy importante y quiero que quede bastante claro. Incluso después la bonificación, aunque es una paradoja, en la cual la bonificación supuso un ingreso del cual había que tributar. Para ustedes. No, para nosotros no, para el particular, para el empresario. Le bonificaban en 20 céntimos, Es verdad, se lo aportaban y luego era un ingreso. Y tenía que tributar de ese ingreso. Luego, entonces, somos totalmente contrarios a la bonificación. Totalmente. Otra contradicción que ocurrió. Por ejemplo, el gasóleo de calefacción. No se bonificó. ¿No se bonificó? No se bonificó. Y eso en Málaga o en Madrid a lo mejor no importa, pero en un sí. territorio como Castilla y León, Sí. donde hay tanto mundo rural, además, un gobierno zombie que defiende tanto el mundo rural, que cuando llegan los momentos no se preocupa absolutamente por el mundo rural, como ocurrió en aquello cuando lo de Ucrania, porque era en pleno invierno y la gente en los pueblos no hay gas natural que llegue a las tuberías, lo que hay es el gasoil. Y no se preocupó absolutamente nadie por la gente de los pueblos que tenía que llenar los depósitos. Después, las zonas rurales que tanto están en boca de todos los políticos, del cual las zonas despobladas. Sí, pues el candidato del PSOE de Castilla y León lleva pidiendo una ley de despoblación 3 semanas. Quería insistir en esto, en la bonificación. La bonificación, por No otra lo ven, parte, no lo ven. No, No les he visto yo creo que se lo he argumentado, ¿no? Creo que está bastante bien Sí, explicado. lo más cuál es la eficaz, causa. eficaz y más real es la bajada de impuestos directa. Inmediata. Y ya está. Inmediato. Simplemente, mira, si el gasóleo ha subido 40 céntimos del día 27 de febrero al día de hoy, si hablamos de son 40 céntimos, ¿no? Un 20% de impuestos, del IVA simplemente, son 6 céntimos, ¿no? Lo que está recaudando además en IVA. Pero es unido al control de los precios luego, ¿eh? También le voy a decir una cosa, es unido al control de que si se rebajan los impuestos, que al final ese estado de bienestar que mermamos nosotros los ciudadanos, unido al control de los precios a las petroleras y a las gasolineras. Eso es fundamental. Pero escucha, os recuerdo la alimentación, cuando se bajaban los precios y el precio de los calabacines y eso no bajaba y se había quitado reducido. Yo estoy el IVA. completamente de acuerdo con eso. Un control exhaustivo y además le voy a decir una cosa, y un estacazo importante al que se le ocurra intentar ganar dinero a costa del estado de bienestar. yo todo esto Estamos totalmente de acuerdo. quería preguntarle por un caso muy concreto, que es verdad que son de nueva creación, pero son los combustibles sintéticos. Estos no tienen nada que ver con el estrecho de Hormuz, ni con Irán, ni con los bombardeos. El petróleo no existe, esto se fabrica en otro lugar y tiene otro camino. ¿Por qué ha subido en las gasolineras? Eso sí que es difícil de entender. Esa es buena. Bueno, eso es un consumo residual, te repito, es cuestión de los operadores, que es lo que lo producen 2 operadores, nada más es lo que están produciendo. Ellos argumentan en que su materia prima es muy cara y que en realidad pues ese coste es el que es. Coño, pero se han dado cuenta ahora, a raíz de que ha empezado esta guerra, ha subido el combustible del petróleo y 2 días antes no era caro. Supongo. ¿De dónde viene la materia prima? Eso es Igual difícil de esa es la madre entender. del cordero. Supongo que también en lo que no podrán, cuestión de, repito, los operadores, que además se comercializa en las estaciones que gestionan directamente ellos, los operadores, no, importante recalcarlo, es donde se comercializa, que gestionan ellos. Ellos tienen una red de estaciones que gestionan directamente ellos. Claro, si sus otros productos, ten en cuenta que la producción de ese tipo de productos es muy limitada. Muy limitada. Luego, entonces, si su posicionamiento en precio está por debajo del otro, a lo mejor el consumidor también aumentaría la demanda y al final el precio sería. Quiero decir que es muy residual, una producción muy limitada, no es significativo. Ángel, ¿qué ocurre si este conflicto se prolonga mucho más? Quiero decir, cuando ocurrió lo de Ucrania, pues hablábamos de lo mismo, precaución, veremos cuánto dura el conflicto. Bueno, pues el conflicto todavía está, son 2 años ya.
4 años ya, 4 años de conflicto en Ucrania. 2022. Y como que todo volvió un poco... Y el aceite de girasol volvió a los precios y no ha habido ningún problema. Sí, bueno, más o menos, que tampoco bajó a los 90 Bajó céntimos. a unos 65 que valía antes, lo podéis comprar. No bajó del todo, eso te lo digo yo. Si nos Mira, pasa igual de con aceite todo, si es como la de energía. coches no tanto. Cuando hay sequía te suben la luz. Cuando ahora con todo lo que ha llovido y como hay que desembalsar agua, te suben la luz. Quiero decir que al final, pase lo que pase, siempre te la suben. Yo no me quiero poner catastrófica, pero siempre son los peores conflictos y siempre es un montón de incertidumbre. ¿Y qué puede ocurrir si todo esto se prolonga en el tiempo y qué consecuencias puede haber? O sea, hay un riesgo real de desabastecimiento. Yo no quiero ni pensar qué ocurriría si no llegara a haber gasolina ni combustible en las gasolineras, Ángel. Porque esos 60 días que nos ha dado no me parecen mucho. Claro, porque el aceite de girasol y el papel higiénico lo podemos almacenar en el trastero, pero la gasolina no podemos guardarla. Hombre, ese es el peor escenario posible que se está barajando ahora mismo, que perdure muchísimo en el tiempo, sobre todo por la falta de desabastecimiento por el estrecho de Hormuz. Hoy estaba subiendo porque habían bombardeado a petroleros. Luego entonces... Bueno, hay 3 petroleros bombardeados, ¿eh? Que es que, en este mercado muy especulativo... La Texaco, que son los americanos, son expertos en generar una ficción para hacerse más millonarios de lo que ya son. Son 3 petroleros. Pues peor me lo pones, Pablo. 3 petroleros que llevan 4 litros de gasolina. No crea que es tampoco tan dramático el estrecho de Hormuz. Perdón, hemos descubierto el estrecho de Hormuz. Estas cosas nos vienen bien porque conocemos el Donbass, claro, hacemos geografía. Especialistas en geografía somos ahora. Nos estaba respondiendo cómo saldríamos del peor escenario, Ángel. Pues eso es muy difícil contestarlo. Si yo lo supiera, yo espero que esto no perdure en el tiempo, porque parece ser que no hay interés por ninguna de las partes de que perdure en el tiempo, porque si esto perdura en el tiempo, desabastecimiento, yo creo que nunca va a llegar el desabastecimiento. Nunca. Siempre buscarán otras rutas alternativas para abastecerlo. Ayer circulaba un meme por las redes que salía una gasolinera con los precios del diésel a 2 euros y tal, y decía... le va a gustar mucho a Manolo, decía, respeta a los ciclistas, dentro de poco serás uno de ellos. Muy bueno. Ahora mismo no hay riesgo, ¿no? Ahora mismo está... No. En estos días, esta semana se ha producido un desabastecimiento a lo mejor muy puntual, pero no por problemas de productos, sino por problemas de logística, de transporte, no por otra cosa. Lo que hemos dicho, si de repente todo el mundo se va a abastecer, nuestras estructuras no están preparadas para hacer ese suministro y el transporte tampoco, pero al principio no hay ningún problema de desabastecimiento. Y ¿qué os dice la gente? Bueno, no a vosotros, aparte de guapos. A los trabajadores, ¿no? Pues yo hablo mucho con ellos, porque al final son los que nos ayudan a surtir el vehículo, pero son los que menos culpa tienen, pero nos aguantan a todos. Exactamente. Y antes me ha presentado diciendo que soy muy valiente estando aquí. Pues somos muy valientes estando delante de la gente, porque al final somos la imagen donde va a repostar y el que le está cobrando ese dinero. Somos nosotros. Luego entonces, pues tenemos que estar procurando siempre transmitir un poco, como en su día, transmitir un poco de tranquilidad y de calma, que creo que es muy importante. Una pregunta el caos rápida. no genera ningún beneficio a nadie. Una pregunta rápida para acabar, precisamente para huir o no del caos. ¿Veremos el combustible por encima de 2 euros o crees que no? Sí, ya lo hemos visto. Mira, hemos visto ahí, perdona, en algún sitio lo hemos visto. Hemos visto a 1,979 ahí, ¿no? Y 202 en la imagen se difundía ayer a 202. No, pero bueno, me refiero de forma coordinada. Pues es un precio psicológico el que se va a procurar no llegar y contener. Se va a procurar, pero va a depender de lo que estamos diciendo antes, de que esto perdura en el tiempo, pero se va a procurar contener para que no. Es muy psicológico. Ángel Fernández, presidente de la Asociación de Gasolineras de Valladolid y Palencia, le agradezco enormemente que haya estado esta noche, ha sido valiente, de verdad que sí, Pablo, y se lo agradecemos. No, tienes que decir el nombre, el cargo y después uno de los tíos más valientes que hay en este país ahora La mismo. verdad que lo es, porque le puedo decir que hay personas en una situación mucho menos comprometida que no encuentran momento para pasar por esta mesa. Es usted el Fede Valverde de Magdaleno. Y usted lo ha hecho, Ángel, y se lo agradece. Os quiero dar gracias porque nos deis voz y podamos expresar también nuestra situación, de que estamos en el medio y que no somos los culpables de que suba. Nosotros procuramos dar un servicio, somos una empresa de servicios. Perfecto. Muchas gracias. Manuel, gracias también por haber acompañado esta noche. A vosotros. Manuel Centeno, Pablo Lago también.
tienes un buen fichaje ahí. Ha sido el motor del programa hoy. Sí, perfecto. Hombre, aquí siempre. Mira, ya sabes que aquí... Hemos tenido motor, combustible y la carrocería, que nos ha dado muchos problemas. Aquí siempre tenemos muy buen material. En cualquier redacción que vaya siempre tenemos. Y a todos ustedes también, el mejor público que nos pueda acompañar cada jueves aquí en esta Quinta Esquina. Hasta la semana que viene. Adiós.